Junio 2006, acto de campaña. Tenemos una sólida raíz indígena de la cual estamos muy orgullosos. Y creo que la premisa es esa. Para mí, los mexicanos somos iguales en derechos y obligaciones, indígenas o no indígenas, y que debemos hacerlos efectivos. Pero también tenemos que respetar su manera de ser, su manera de pensar, su cultura. Cinco años de acciones. De 2007 a 2011. Se han destinado más de 14,000 millones de pesos para atender a la población indígena en México. Más de la mitad de los recursos han sido canalizados a programas de educación, salud, bienestar social, cultura y derechos indígenas. Se actualizó el catálogo de lenguas indígenas nacionales. Se brinda apoyo para el fortalecimiento de lenguas en sus comunidades. Se diseñaron y elaboraron materiales didácticos en lenguas indígenas. Se tradujo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 13 lenguas. Y se impulsan estudios e investigación en el campo de la lingüística. Además, este esfuerzo interinstitucional dio como resultado el impulso a la capacitación de 328 intérpretes en temas de justicia. De ellos, 266 ya brindan asistencia certificada a indígenas que enfrentan procesos judiciales. Se trabaja en la equidad de género y se impulsa constantemente la difusión de los derechos indígenas. Así, el último censo arroja un total de 15.7 millones de origen indígena, de los cuales casi 6.900.000 hablan alguna lengua originaria. Esto sugiere que el orgullo de ser indígena aumenta. Y en las localidades con 40% y más de población indígena, se han modificado las condiciones de marginación y rezago. 11% del presupuesto para apoyar a las comunidades indígenas en estos 5 años se canalizó al desarrollo económico comunitario. Y 25% más al desarrollo de infraestructura y servicios. Por eso 9 de cada 10 viviendas cuenta con electricidad. 4.7% más en comparación con 2005. Cerca de 7 de cada 10 viviendas disponen de agua potable. Viviendas que cuentan con drenaje 54.4%. Los servicios de salud atienden al 58% de la población. 79.5% de la población de 15 años y más cuentan con algún grado escolar. Y la población alfabetizada se incrementó en 4.4 puntos porcentuales. Esta labor incluye talleres comunitarios y microrregionales con comunidades de 25 pueblos indígenas que contienen 3.000 proyectos estratégicos para el desarrollo con identidad. Gracias a estas acciones, hoy los pueblos indígenas conservan su lengua madre con orgullo y dignidad. 5 años de acciones para vivir mejor.